Este es un aspecto central, ¿ah? Se trata de la salud ocupacional. Se trata también, me imagino yo, de prevención de riesgos laborales, que son muchos en varias profesiones, por cierto. Yo diría que en casi todas, tanto en el sector público como en el sector privado. Caterine, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Díganos cómo está enfocado el tema para tratarlo en esta oportunidad. Buenas tardes. Claro que sí. Las actividades o la gestión en seguridad y salud ocupacional son actividades que se deben planificar periódicamente en todas las empresas, tanto públicas como privadas, para, como usted mencionaba, promover en las empresas la cultura, la actividad preventiva para que así los trabajadores tengan un desarrollo de sus actividades con la mayor tranquilidad, que se mejore la productividad y evitemos problemas de salud a largo plazo. Ya, se tiene políticas públicas establecidas, determinadas en los respectivos entes gubernamentales y privados también, como para que esto se cumpla en empresas privadas y públicas, insisto, Caterín. Así es, el Ministerio de Trabajo Ujú. tiene normado todo el conjunto de actividades que se deben desenvolver en este sentido. Existe un acuerdo ministerial en donde se encuentra la obligatoriedad de que cada una de las empresas reporte anualmente a la plataforma virtual, al SUT que tiene el Ministerio de Trabajo, todas las actividades que se hacen en la gestión de seguridad. Existen algunos programas preventivos que son también de carácter obligatorio y la parte de lo que sería el plan de prevención o el plan de vigilancia en salud. Así que el marco legal, la normativa existe. Ya, y en este caso, el ente específico para que se cumpla todo esto es el Ministerio de Trabajo. Así es, el Y cada una Ministerio de de las Trabajo. empresas tiene la obligación de contar con un departamento de riesgo laboral y de prevención. Depende del tamaño de la empresa, del número de trabajadores. Las empresas que tienen más de 10 trabajadores ya tienen la obligación de realizar estas actividades. Pero claro, no necesariamente de tener una unidad de seguridad y salud ocupacional. La que sí es obligatorio cuando las empresas tienen más de 100 trabajadores. Entonces, en la norma está indicado, dependiendo del número de trabajadores, ¿qué debemos tener? Si debemos tener un delegado, si debemos tener un médico y un técnico en seguridad ocupacional que sea de planta o que no sea de planta, puede ser externo. Todo eso sí está especificado, pero ¿Hasta, la obligatoriedad es a partir de 10 trabajadores. hasta qué fecha se tiene que cumplir, si se quiere, con una suerte de revisión o de constatación de que se ha cumplido la normativa, Caterín? La mayor parte de la información debe ser subida al sistema hasta el cierre del año, al 31 de diciembre, pero existen algunos programas en donde la información se puede subir anualmente, es decir, cada empresa la sube en el mes que planificó hacerlo y de ahí esa parte del programa queda cerrada hasta el siguiente año. Entonces depende de cómo la empresa va subiendo la información. Pero a final del año sí debemos ya haber cumplido, ¿no? Precisamente ahora estamos ya por comenzar el penúltimo mes del año, entonces es cuando nosotros llamamos a la atención de las empresas, de los empleadores, en comenzar ya a finiquitar toda la planificación que tienen en el año. Y si no lo han hecho, creo que es el momento en que todavía pueden organizar el sistema, el tema de exámenes ocupacionales y demás información que se debe cumplir. Ya, ¿y qué protocolos, Caterín, deben cumplir las empresas para información ciudadana y de los propios trabajadores a fin de que estén verificando si se dan o no se cumplen o no, mejor dicho, estas normativas? En el área de la salud ocupacional existen programas
como mencionaba, obligatorios, el programa de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas, el programa de prevención de riesgo psicosocial, el programa de prevención de VIH-Sida. Esos son programas obligatorios. Y la parte de la vigilancia en salud, es decir, que todos los trabajadores de una empresa tengan abierta una ficha médica, que se le realicen exámenes ocupacionales, exámenes médicos de acuerdo a su puesto de trabajo, es todo lo que engloba la actividad en salud ocupacional. De acuerdo a la categorización, Caterín, ¿cuáles son las profesiones o las actividades laborales de mayor riesgo a las que evidentemente se les debe prestar mayor atención? Es importante tomar en cuenta que toda actividad laboral implica un riesgo, ¿sí? El hecho de que nosotros estemos realizando una actividad tal vez de escritorio no significa que no tenemos un riesgo, ¿sí? En mayor o menor grado, todas generan un riesgo. Pero claro, sí hay actividades económicas como la de la construcción, el área eléctrica, que se consideran siempre actividades con un riesgo elevado y que por ende en esas actividades se debe ser un poquito más estricto o la periodicidad en cuanto a los exámenes, al seguimiento, a las actividades en prevención deben ser más frecuentes. Oiga, el policía que tiene, o sea, mejor dicho, el ciudadano que tiene profesión de policía, bombero, ¿qué le digo yo? Periodista, inclusive, corre muchos riesgos, ¿no? Hay que poner Ah, una por mayor atención, supuesto. mayor énfasis. Por supuesto que sí, porque el riesgo es también, e incluso en el momento que nosotros nos estamos movilizando desde nuestro domicilio a nuestro trabajo, del trabajo al domicilio. Entonces, hay algunas actividades, como usted menciona, por ejemplo, la del periodismo, que cuando tienen que hacer cobertura, tienen que estarse movilizando de un lugar a otro, y eso ya aumenta el riesgo de sufrir algún tipo de accidente laboral, etcétera. Cada una de las actividades, de los puestos de trabajo incluyen su riesgo. Lo importante es la prevención, el que sí se le dé el seguimiento al estado de salud del trabajador, que se haga la apertura de fichas médicas, que se hagan los exámenes ocupacionales. En este sentido de los exámenes ocupacionales, a veces la empresa, por un tema económico o por no parar la actividad productiva, lo postergan, pero hay opciones. En el caso nuestro, nuestra empresa como Mega, nosotros ofrecemos, por ejemplo, la posibilidad de acudir nosotros a la empresa con nuestras unidades móviles para que el trabajador no tenga que movilizarse a otro lugar y el tiempo de para, por así decirlo, de su actividad laboral sea mínimo. Y se está poniendo atención a este tipo de secuelas que originan actividades como las que realizan los burócratas, qué sé yo, las secretarias, los informáticos, que pasan horas de horas frente a un computador o frente a un aparato telemático que les ocasiona un montón de dolencias que ahora inclusive provocan niveles de estrés que les llevan a hospitalizarse. ¿Se ha puesto atención en eso? Sí, claro que sí. Y en este tema le voy a mencionar un dato interesante. La seguridad social, por ejemplo, anualmente se reciben un determinado número de denuncias o se informa accidentes laborales y enfermedades laborales. De todas las denuncias que recibe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene su unidad de seguridad y salud ocupacional, cerca del 4% son enfermedades laborales. Y esas enfermedades laborales, en su mayor parte, son del área musculoesquelética, lo que usted menciona. El que nosotros estemos sentados todo el día o parados también todo el día, como hablaba usted de un guardia de seguridad, alguien Ujú. que realiza algún tipo de actividad de pie, genera esas posturas forzadas, esos movimientos repetitivos el riesgo o incrementa el riesgo de que haya lesiones a nivel muscular. Entonces, sí,
Primero, la detección o la evaluación del riesgo que tiene cada uno de los trabajadores de acuerdo a su puesto y la prevención con los exámenes ocupacionales, con capacitaciones, con charlas para disminuir esta prevalencia de problemas de enfermedades laborales. Y por ende, eso representa finalmente un ahorro para la empresa. Claro. Porque si tenemos menos ausentismo, si la persona es más productiva, entonces termina siendo una ganancia, una inversión. Sin duda. ¿Y cómo se trata, o está, no sé si está dentro de este ámbito, el tema del acoso o el bullying laboral que se produce tanto en el sector público como en el sector privado, sin lugar a dudas, ¿ah? Y que a veces no se le pone atención, Caterín? Estos temas son parte de la evaluación y prevención de riesgo psicosocial. ¿Sí? Entonces, sí son tomados en cuenta. La empresa debe realizar una evaluación mediante la contratación de un experto, un profesional en el área, para medir el riesgo psicosocial al que está expuesto el trabajador, notificarlo y tomar las medidas preventivas o correctivas que sean necesarias de acuerdo a los lineamientos que ya tiene el Ministerio de Trabajo. Entonces, la normativa está, existe los lineamientos para que se hagan este tipo de actividades. Lo importante es ese llamado de atención al empresario, al empleador, para que se cumpla este tipo de actividades, para que se planifique anualmente y ahora que estamos por cerrar el año, se pueda cerrar de una manera adecuada con todas estas actividades.